Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de La Llave. Este programa que todos los sábados a las 10 de la mañana hacemos siempre aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Esta semana la buena música y la buena compañía llegan de la mano del músico argentino Tom Ricci. Tom es guitarrista, cantante y compositor, y está radicado en California, Estados Unidos, hace más de 20 años, pero mantiene totalmente vivo su vínculo artístico con Argentina. Y ahora la novedad es que lanzó hace muy pocos días un nuevo disco, que es el cuarto de su trayectoria solista, y en este disco aborda un repertorio muy diverso enfocado desde el género del jazz. Este disco fue grabado en vivo durante un concierto en la Sala Borges 1975 del barrio de Palermo y se llama Happening in Buenos Aires. El disco contiene temas propios, que son composiciones de Tom, y algunas versiones de clásicos del jazz, del tango argentino y de la bossa brasileña. En la segunda mitad del programa vamos a conversar con Tom sobre este nuevo disco. Y bueno, por otro lado, en lo que hace a nuestra sección habitual de información de empresas y negocios, tengo para compartir con ustedes una presentación muy interesante que hizo hace algunos días el CEO de Mercado Libre, Ariel Szarften, quien reemplazó hace aproximadamente un año al fundador Marcos Galperín. Ariel contó su historia personal como alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y detalló todo el recorrido que lo llevó hasta liderar esta empresa que es la más valiosa de la Argentina. También reveló algunos secretos de cómo es trabajar día a día al frente de un gigante como Mercado Libre. Así que en unos minutos nomás vamos a escuchar esa presentación, pero ahora les propongo que empecemos a escuchar música. En este caso vamos a escuchar un tema del disco nuevo de Tom Ricci, y este es una versión jazzeada de un clásico del tango, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en una calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Western Union aplica tarifa cero para envíos a Venezuela con motivo del terremoto ocurrido en el país. El beneficio se extendió hasta el 20 de julio. Para más información, visite www.westernunion.com/ar. El Banco Provincia informó que en un contexto económico que afecta el consumo, dificulta la producción y profundiza los problemas financieros de miles de empresas, la banca pública bonaerense puso en marcha una nueva propuesta de refinanciación de deudas comerciales para empresas, con tasas preferenciales para las pymes. La propuesta ofrece un plazo de hasta 36 cuotas y un interés elaborado a partir de la tasa Tamar, más un spread que va de 6 a 9 puntos porcentuales para los casos de mora temprana y de 1 a 4 puntos porcentuales para las refinanciaciones en mora tardía, que son aquellas mayores a 90 días. La nueva propuesta contempla una bonificación de hasta 3 puntos porcentuales sobre la tasa aplicable a las refinanciaciones comerciales para pymes, llevando la tasa nominal anual al 25,7% para operaciones de hasta 36 meses de plazo. Según el análisis comparativo, la tasa resulta inferior a las actualmente ofrecidas por otras entidades financieras para operaciones similares, que se ubican en torno al 28,2% y 28,3%. Con esta iniciativa, la entidad bonaerense busca brindar alivio financiero a las empresas, favorecer la continuidad de proyectos productivos y contribuir al sostenimiento del entramado económico de la provincia. Bien, y aquí seguimos en La Llave y como les comenté hace unos minutos nomás, vamos a escuchar ahora la presentación que hizo
el actual CEO de Mercado Libre, Ariel Sarten, sobre su historia como estudiante de Ciencias Económicas en la UBA y los secretos de su recorrido hasta llegar a su posición actual como reemplazante de Marcos Galperín. Bueno, nací en Buenos Aires, crecí y viví toda mi vida o casi toda mi vida acá. Una infancia muy feliz. Acá están papá, mamá, mi mujer acompañándome, que son testigos de eso. Estudié secundario y cuando estaba terminando, un poco cuestionándome o preguntándome hacia dónde quería ir. Y también con una claridad de que en algún momento yo quería ir a hacer un posgrado y tenía como ese sueño de irme a vivir afuera. Pero la verdad es que en ese entonces, cuando puse a mirar carreras y demás, ciencias económicas, me cerraba por todos lados. Yo me imaginaba como un gestor de compañías, no tenía claro qué, cómo, dónde. Y en ese momento, la verdad es que la UBA era una institución de excelencia y era como una opción natural. Así que así fue. Miré un poco alguna escuela privada y demás, pero me convencí que este iba a ser un gran lugar para formarme, para aprender, para crecer y después seguir adelante. Tengo mucha determinación, mucha convicción. Soy una persona que se pone metas y una meta no es ser CEO de Mercado Libre, pero me gusta ponerme desafíos y dar el máximo para lograrlos y tratar y tratar y tratar. La verdad es que nunca tuve una sensación de duda, sí, mucha sensación y mucha determinación por querer aprender, por querer crecer, por querer tener impacto y eso es un poquito mi motor. No soy de cuestionarme mucho el decir, che, voy a llegar. No va por ahí mi motor, sí por las ganas de hacer más, de hacer las cosas mejor, de aprender mucho. Y creo que eso es como fui transitando mi carrera, que tuvo millones de momentos de los lindos y millones de momentos de desafío, pero eso la verdad es que no me hacía dudar de mí mismo, sino que esos momentos de desafío me daban un poquito de combustible o de energía para ir por más. Varias cosas se me ocurren. Una es tener paciencia. Porque uno termina la facultad y dice, no, ya está, ya aprendí todo y ahora, digamos, es mi momento y voy a crecer y voy a trabajar. Y los tiempos de las organizaciones, los tiempos de la carrera profesional, muchas veces son más lentos de los tiempos que uno tiene en su cabeza como fantasía de lo que va a pasar en el recorrido. Y a veces eso genera cierta ansiedad y cierta como desesperación de, che, ¿por qué tan lento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y creo que tener paciencia es algo que me hubiera gustado tenerlo, saberlo. Y segundo, después, muy rápido en mi carrera profesional me pasó a encontrarme con una realidad que es muy distinta a los libros de texto que yo estudiaba, al manual, al modelo o a lo que fuera. Y creo que en aquel momento, no sé si la facultad me preparó tanto o me contó tanto respecto de la realidad que me iba a encontrar cuando me toque trabajar con gente distinta a mí, parecida a mí, más grande, más chica. Y creo que eso me hubiera enriquecido para transitar esos primeros años donde a veces te das cuenta que la realidad es muy distinta al libro que dice que cuando uno hace A pasa B o que el modelo de resolución de un problema cual sea es tal o cual. Nunca trabajé de economista, para ser sincero. En mi carrera empecé trabajando en recursos humanos de Citibank, tiempito chiquito. De ahí me fui a trabajar a un laboratorio, que era una empresa muy chiquita que había entrado en convocatoria, entonces básicamente no tenía plata para pagarle a profesionales, digamos, jerárquicos, senior, desarrollados. Y yo era muy joven y me ofrecieron ir a coordinar el equipo que hacía producción y logística del laboratorio, que eran como unas 20, 30 personas, y yo de la nada estaba manejando todo un área y un equipo, y ahí fueron mis primeros encontronazos con la realidad de lo que es salir del manual, y ahí arranqué en roles de gestión, y después me di cuenta que me gustaba mucho resolver problemas difíciles, y apliqué a Boston Consulting Group, BCG, que es una consultora en estrategia que ayuda a compañías a tomar decisiones en momentos muy complicados de
o poco claros de su camino y ayuda a alta dirección de compañías a tomar decisiones y de eso laburé. Pero lo que me pasó es que siempre me imaginé liderando equipos, resolviendo problemas y sobre todo transformando la vida o generando impacto a partir del trabajo. Y ese fue como el denominador común y el motor que me fue empujando, pero no, creo que la beta de economista desde lo técnico fue más un input para desarrollar capacidad de resolver problemas, de estructurar problemas y de pensarlos de una manera ordenada, que una materia que hubiera estado trabajando en concreto. Yo creo que no tuve ningún acierto único ni ningún error único que me prepararon para liderar Meli, como le decimos nosotros, o Mercado Libre, sino que en mi carrera fue una secuencia de tener aciertos y desaciertos y sobre todo de aprender de cada uno de esos para no repetirlos a la vez siguiente y digamos a partir de eso ir creciendo, ir capturando aprendizajes, ideas, entendiendo formas distintas de hacer las cosas, pero no es que tengo uno que diga, che, esto me marcó y si no hubiera hecho esto no hubiera terminado donde hoy estoy. Creo que si tengo que mirar para atrás hitos claves en mi vida, el laburo de consultor me dio una gimnasia para estructurar problemas complejos que fue impresionante y aprendí muchísimo, porque era cada 3 meses cambiaba de industria y un día me tocaba trabajar en bancos y otro día me tocaba trabajar en consumo masivo y al día siguiente me tocaba trabajar con el gobierno de Chile ayudando a la presidenta a pensar cómo hacer tal o cual cosa. Y esa gimnasia de problemas tan distintos y tan complejos me ayudó un montón. Creo que después me fui a estudiar a Estados Unidos y se me abrió un poco la cabeza y fui a estudiar a la costa oeste y estaba en la meca de la tecnología y eso para mí fue como una explosión intelectual espectacular, que fue lo que terminó de convencerme de que yo quería laburar en tech el día que fuera a volver a vivir a Latinoamérica o a Argentina en particular, y ahí es que trabajé en Despegar, y Despegar también me marcó porque fue el primer momento donde trabajé de verdad en una empresa de tecnología y entendí lo que quería decir trabajar con desarrolladores y no simplemente administrar o pensar un problema. Y bueno, después la historia de Mercado Libre ha sido una cosa que para mí es fantástico. Yo digo que trabajar en Mercado Libre es como trabajar como Disney, es como un nene bandine. Bueno, yo trabajo en Mercado Libre y para mí son equivalentes. Creo que en ese contexto el armado de la red logística de Mercado Libre sin duda fue el desafío más complejo que me tocó resolver. Pasamos de que el 100% de los paquetes de Mercado Libre lo entregaba Correios do Brasil o el Correo Argentino o lo que fuera sin que Mercado Libre toque una caja, a construir todo una red con cientos de nodos y decenas de miles de personas y lograr esa transformación en tan poco tiempo. Definitivamente fue un problema espectacular que me marcó y que me enseñó muchísimo, y sin eso seguro no me hubiera tocado los desafíos que vinieron después. Es como que si me pongo a pensar que cada día que decido tal o cual cosa, al final hay 130.000 personas de Mercado Libre que trabajan en mi equipo, pero hay millones de personas del ecosistema de Mercado Libre que tienen en Mercado Libre su principal sustento, millones de vendedores. No sé, el año pasado en Mercado Libre tuvimos 120 millones de compradores distintos. Entonces, cada cosita que hacemos, le transformamos la vida a ellos, a los vendedores, a los compradores, a los usuarios de nuestra aplicación de servicios financieros. Y eso, por un lado, la inconsciencia del impacto hace que se pueda navegar un poquito más fácil. Pero por otro lado, también el orgullo de sentir que puedo transformar la vida de muchos a partir de lo que hago, esa sensación es incomparable. Yo siempre digo que cuando veo en pequeños gestos que le cambiamos la vida a alguien, estás en la calle y te das cuenta de que hay alguien que, no sé, tal vez la está pasando mal y quiere juntar plata y usa un QR de Mercado Pago y vos decís, che, puta, ¿realmente le estoy cambiando la vida a una persona? O gente que te dice, no, yo compré en Mercado Libre y gracias a esto conseguí tal cosa. Son ejemplos que son muy, muy gratificantes y por lo menos a mí me llena de orgullo, de satisfacción, y es un placer enorme. Y después las decisiones y la presión hay que navegarla. Tampoco es que es tan fácil, y obviamente la siento,
y trato de canalizarla desde lo personal de la mejor manera. Yo creo que la IA ya está transformando la forma en la que trabajamos y en la forma en la que hacemos negocios todos los días y probablemente esté transformando la vida de todos los que están acá de una manera masiva. Para contar ejemplos, en Mercado Libre tenemos un equipo de 20.000 desarrolladores. Los 20.000 desarrolladores usan inteligencia artificial para codear las aplicaciones. O sea, no escriben todo el código línea a línea como lo hacían históricamente. Hoy lo escribe inteligencia artificial. Hasta la semana pasada, el último dato que yo había visto era que el 40% de las líneas de código nuevas de Mercado Libre las generaba inteligencia artificial. Hoy me junté con el equipo que maneja tecnología en Mercado Libre y les preguntaba, che, ¿en cuánto estamos ahora? Y me dicen, la verdad, dejamos de medirlo, porque todos los desarrolladores de Mercado Libre usan Claude y toda la línea de código las empieza a generar Claude y los desarrolladores, es como que ya cambió el estándar, ¿entendés? Entonces ya no tiene sentido ni siquiera medir cómo va progresando, es la nueva manera de trabajar y lo propio pasa en los equipos y la eficiencia con la que trabajan para moverse mucho más rápido o para poder capturar todo el crecimiento de Mercado Libre a partir de usar inteligencia artificial. Las experiencias de compra de nuestros usuarios las estamos cambiando. En la aplicación de Mercado Pago ya tenemos un asistente virtual que te ayuda a transferir, mirar tus servicios pendientes y cada semana tiene funcionalidades nuevas. Pero también en la vida personal cambia todo y te da el acceso a hacer un montón de cosas que no podría. Yo el fin de semana, mi esposa acá es testigo, me pasé 8 horas frente a la computadora armando un software con un agente en el que básicamente le pedí que se enchufe solo a todos los centros médicos donde en mi vida me hice estudios médicos y que agarre los estudios médicos míos de los últimos 15 años, que me dibuje tendencias y que me haga un diagnóstico de mis... Pero lo hice porque me divertía y porque me parecía interesante hacerlo. Pero ese ejemplo está al servicio de todos. Yo no soy desarrollador, no sé codear, no soy técnico, pero cualquiera que tenga un poco de curiosidad puede usar esto para potenciar sus habilidades y su vida personal de una manera que hasta hace poco tiempo no nos podíamos imaginar. Y creo que en el mundo laboral que se viene, pensando que en esta audiencia hay un montón de estudiantes, saber o no saber vincularse con estas plataformas va a ser decisivo en la evolución de las carreras profesionales. Entonces creo que los invito, aconsejo y fomento a que lo abracen, a que lo prueben, a que interactúen, porque no es lo que se viene, es lo que ya está. Ahí venimos de haber escuchado al actual CEO de Mercado Libre, Ariel Saften. Ahora vamos a ir a una tanda breve y ya seguimos aquí en La Llave. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vaya a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el músico argentino Tom Ricci, quien está radicado en California, Estados Unidos, y está lanzando un disco que fue grabado en vivo en Buenos Aires y que se llama Happening in Buenos Aires. Hola Tom, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. Hola Jorge, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por estos minutos para conversar y también por compartir con nosotros tu música, que a su vez estamos compartiendo ya con nuestros oyentes. Contame, bueno, ¿en qué lugar de California estás radicado? Estoy a más o menos una hora al sur de Los Ángeles, en Orange County. Ajá. ¿Y viajaste, te radicaste allá por razones musicales, familiares? ¿Cómo fue esa historia que hoy te tiene produciendo música desde allá? Mira, fue un poco así, no sé, la suerte, porque yo fui a estudiar a Michigan inicialmente, por el 2001, fui con una beca, y de ahí mi mujer me dijo, bueno, era mi novia en su momento, me dice, ¿qué te parece si vamos a California? Que mi mejor amiga está ahí. Y bueno, para mí California era como un sueño, muy fan de los Doors, del cool jazz, de toda esta movida, de este musical del oeste, y bueno, y nos mandamos ahí en el 2004 y no nos fuimos más. ¿Vos habías viajado para estudiar música? No, mira, la forma que conseguirme fue conseguir una beca así de estudio, de administración de empresas. Eso fue la forma bueno, lo que me abrió la oportunidad de ir a Estados Unidos, que yo siempre fui muy fan de la música, bueno, del jazz y de la música americana. Entonces, fui ahí a estudiar, pero ya antes de llegar a Michigan me estaba contactando con bandas y todo, y desde que llegué, que toqué, no sé, todos los fines de semana que estuve ahí estudiando, estuve tocando música. O sea que tu vínculo musical surgió y se desarrolló estando vos aquí en Buenos Aires, en Argentina. Sí, yo en la escuela ya tocaba el saxofón, estaba en la banda de jazz, por 6 años, y la música era como siempre mi pasión desde que nací. Desde chico imitaba a Louis Armstrong y a Pavarotti, así que era como que siempre la música era lo mío, pero bueno, con esto del estudio logré irme para allá, o sea, venirme, y ya después de ahí, poco a poco, la música fue tomando más protagonismo, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ahora, después de algunos años, viniste a Buenos Aires, estuviste de visita y grabaste un disco en vivo. Sí, la verdad que todo se fue dando así eh, como solo, creo que toda mi carrera musical no fue algo así como una línea recta, sino que más fue seguir mi pasión por la música y a dónde me llevaba. Y bueno, y ese viaje en el 2023, hace 3 años, era para grabar 2 sencillos con Pipi Piazzolla en los estudios Ion. Y había invitado desde Sao Paulo a mi amigo y bajista Bruno Migotto, que es un músico tremendo ahí de la escena del jazz en Sao Paulo. Y bueno, antes de llegar, Bruno me dice, ¿por qué no hacemos un show también en Buenos Aires, ya que estamos grabando? Y bueno, un poco de eso salió, él era amigo de Oscar y se sumó Oscar Junta, y Pipi me recomendó Pablo Sanguinetti, y bueno, y así se armó la banda, así muy como te digo, una semana antes de llegar, y bueno, y surgió el show, así que una locura, un milagro que lo grabamos, porque gracias a eso, bueno, pudimos sacar este disco que salió buenísimo. Vos decías que se armó todo un poco así sobre la marcha, porque entiendo que la banda completa no había tenido siquiera ensayo previo, ¿no? Cuando Exacto, nada. A Oscar lo conocimos ahí en la prueba de sonido, y bueno, y Bruno tampoco conocía a Pablo. Los únicos que nos juntamos fueron Pablo y yo, un poco para seleccionar los temas, y bueno, no hubo ensayo, nada, así que fue un auténtico happening, de ahí el título. Claro, y esto fue, bueno, ahí en esa linda, muy linda sala de jazz que es Borges 1975, aquí en Palermo. Sí, lindísimo, la verdad que Borges, lo que suena ese piano, lo que suena esa sala, y bueno, un salón que lo llenamos con familiares, parientes, fue algo muy emotivo, porque bueno, desde el 2004 que vivo en Argentina, así que fue algo muy especial. Claro, claro. ¿Y hacía mucho que no venías al país?
Mira, últimamente vengo año por medio, Ajá. pero bueno, era la primera presentación así de jazz que como que ante mis parientes, o sea, así que fue algo muy, muy especial. Ah, fue el primer concierto que diste en uno de esos viajes. Exacto, Y, sí. Anteriormente capaz había hecho algo así acústico, rock, otras cosas, ¿no? Pero todos recordaban de chico que yo cantaba jazz, entonces como que fue un full circle, como decimos. y la idea de grabar la sesión para un futuro disco, ¿ya la tenías presente cuando tocaron o surgió después? Mira, también fue así medio casualidad. Íbamos a registrar todo lo que grabamos en Ion el día siguiente y el camarógrafo me dice, che, ¿qué te parece si grabo el audio de Borges? Y le digo, dale, dale, obvio. Sí, capaz vamos a hacer ¿viste, algunos videos en vivo o algo. Y bueno, registramos todo. Así que una locura. Un saludo ahí a Fede, bueno, que fue su idea de grabarlo y gracias a eso pudimos después mezclarlo y hacer este álbum, ¿no? Ujú. Y vos contabas, bueno, que te habías juntado un poquito tiempo antes con Pablo para elegir los temas y hacer algunos arreglos. ¿Cómo fue ese proceso que terminó en este disco? Bueno, con Pablo fue increíble porque tampoco no nos conocíamos y me dijo, bueno, che, juntémonos 2 veces o algo. Yo generalmente cuando hago jazz lo hago medio así también sin ensayo, ¿no? De una, pero él dijo, no, nos juntemos, ¿no? Y veamos un poco los temas, las tonalidades. Y en esa juntada me dijo, por ejemplo, che, ¿qué te parece hacer un tango? Eso fue idea de Pablo y le digo, dale, dale, ¿qué tango? Y cuando dijo Naranjo en Flor, que justo era como mi tango favorito, le dije, wow, dale, sí, a full. Y me contó que tenía un arreglo jazzeado. eh, y bueno, lo hicimos y como que todo también surgió y salió tan orgánicamente. Su arreglo era instrumental. Así que eso fue algo tan especial que después al día siguiente lo grabamos también en Estudio Sion y tenemos también la versión de estudio con Pipi. Ajá. ¿Y cómo eligieron el resto del repertorio que tocaron esa noche? Y el resto, mira, por ejemplo, Mood Indigo era una de mis canciones favoritas para tocar en el saxo, entonces con esa arrancamos el show y era justo una canción también que él también tenía como una conexión, ¿viste? Un jazz medio blusero. eh, entonces todas las canciones tenían como una conexión personal. What a Wonderful World era una de las canciones que yo cantaba de chico para mis parientes cuando, bueno, imitaba a Louis Armstrong, entonces esa también quedó, que me pareció que era espectacular y era muy, eh, algo como muy especial hacerlo en Buenos Aires ante mis parientes porque, bueno, la hacía de chico. Después la de My One and Only Love era una canción también que había estudiado con una profe de canto, después de haber visto, viste, la peli Living Las Vegas, Ujú. me inspiraba en la versión de Sting. Y bueno, y otra muy especial para mí era Old Old Blues, que es la canción de Papo, Desconfío, que esa la íbamos a grabar también en Estudio Sion y la grabamos. Donde de chico la traduje al inglés y también que me, que me perdone Papo, también le escribí y le compuse un puente. Entonces, todos los temas eran temas muy personales míos que nunca había hecho y que me parecía que para Buenos Aires, ante mi familia, mi público, eh, iba a ser muy especial. O canciones que también me gustaban mucho, ya sea de Chet Baker, que fue una de las voces últimas de jazz que descubrí, que también me mató cuando descubrí a Chet. Y también tenés algo de música brasileña, no sé ahí si tiene que ver también la influencia de Bruno, pero incluiste algún tema. Sí, bueno, y esa era la otra razón, ¿no? Bruno, viniendo de Sao Paulo, dijimos, metamos bastante bossa y también yo soy muy fan de la bossa. Mi primer sencillo que saqué, creo que fue el 2015, Simply Love, justamente es una bossa nova. Entonces también tenía una composición propia, ¿no? Que era Simply Love, que es bossa nova y bueno, y metimos otras bossas por Bruno también, exactamente.
Claro, y vos mencionabas, bueno, vos en el disco, además de cantar, tocas la guitarra, y Sí. también sos compositor, también tenés tus temas propios. Sí, mis primeros 3 álbumes son todos completamente de música original mía. Y tenía también ese primer sencillo que había sacado en Spotify hace años, que justamente una bossa nova, también que la compuse de chico. Así que sí, siempre trato de incorporar cosas propias también cuando hago jazz, ¿no? Claro, está muy bueno eso, siempre tener también ese toque de música original, ¿no? Y contame algo sobre tus 3 discos anteriores que mencionaste, por qué géneros fueron y digamos, cómo se hilvanan en esta trayectoria artística tuya. Bueno, el primer disco que saqué, que se llama Escape into Life, es bien así como rock alternativo, muy distinto, pero, pero muy influenciado capaz en mi adolescencia, ¿viste? El rock de los 90s. Ujú. ¿En qué año lo sacaste? Y ese lo saqué en el 2017, si no me equivoco, 2016, perdón, 2016. Y bueno, y cuenta un poco, es un disco muy personal que cuenta mucho, capaz, mis inquietudes de adolescencia. em, y después saqué 2 álbumes, o sea, medio un disco doble, pero en 2 partes. Escape into Love, Escape into You. Y eso ya es como 2 álbumes que me encuentran más ya como siendo padre, temas de amor, y es más como rock acústico, te diría, más como 70s, capaz influenciado un poco en Laurel Canyon, en la música de California, bien así, playero. Ajá. Y después en la pandemia finalmente tenía como esta cuenta pendiente con el jazz, bueno, que ya venía haciendo jazz, ¿no? En vivo, eh, pero no tenía nada grabado. Y algo muy sencillo, ¿no? Mi composición propia de Simply Love. Y bueno, y traté de conectarme con Bruno y con Edson Santana, que es un pianista también de jazz muy groso de Sao Paulo, con el que toqué unas veces. Hicimos shows juntos, pero él no tenía forma de grabarse. Entonces, en la pandemia, estaba justo en Buenos Aires, en el campo, de casualidad con mi familia, y ahí empecé a grabar yo solo y a producirlo solo, y empecé a sacar sencillos de jazz. Y eso fue como que empecé saqué 2 temas en el 2020, en plena pandemia. O sea, hice mi versión propia de Mood Indigo y de That Old Feeling. Y después, bueno, hice un tributo a Nat King Cole el año siguiente. En el 2022 saqué 2 temas de bossa, eh, justamente Corcovado y Night and Day. Y bueno, todo eso derivó en hacer Bésame Mucho con Pipi, y bueno, Naranjo en Flor, y después en este show que grabamos en vivo, ¿no? Ajá. ¿Y tus 3 discos anteriores están disponibles también en las plataformas de música? Sí, está todo disponible en Spotify o Apple Music, en todas las plataformas, sí. Ah, bien, bien. Buenísimo. Y con este disco nuevo que has grabado, ¿por qué pasaron 3 años? ¿Alguna razón en particular o simplemente cuestiones operativas desde que lo grabaste hasta que lo sacas ahora? Bueno, antes de este disco saqué el año pasado un disco que se llama So Amor, que es como una compilación, ¿no? De estos sencillos de jazz que estaba sacando, sumado con una versión en portugués de mi tema original Simply Love, que se llama So Amor, que le da el título al álbum. Entonces eso me tuvo bastante ocupado. También estuve trabajando en un soundtrack para una película que se llama Young King, que sacamos ese soundtrack en el 2024. Y tenía este álbum en vivo, ¿no? Y la verdad que tengo que agradecerle a Pablo que me empujaba, me decía, che, Tom, ¿qué onda? Ajá. Lo que grabamos en Borges estuvo muy bueno, por favor. ¿Cuándo vas a sacar eso? Y bueno, empecé a trabajar con el ingeniero que nos había grabado en Estudio Sion, con Gonzalo, y poco a poco, bueno, a mezclar los temas, y eso fue un poco el proceso, entre otros proyectos, donde llegamos a decir, bueno, terminémoslo y saquémoslo
en este año, y justo en la misma fecha que se hizo el show. El álbum salió el mismo día, 3 años después del show. Claro, claro. Mira, recordadme entonces quiénes fueron los músicos que participaron de ese concierto y que ahora están, bueno, quedaron registrados en este disco. Sí, bueno, en piano, Pablo Sanguinetti, y también con sus arreglos propios, ¿no? Bruno Migotto en bajo, y Oscar Junta, el gran Oscar Junta en batería, que fue también un lujo, la verdad, increíble. Bueno, y vos con la voz, la guitarra y los arreglos también. Sí, exacto. Buenísimo. Bueno, y este también ya está lanzado en todas las plataformas. Y puede ser que pensaste en algún momento alguna versión física, alguna edición física. Sí, mira, justamente estamos con una campaña de prensa y radio en Estados Unidos y poco a poco está escalando, subiendo en los charts de jazz. Arrancó en el 300, pasó por el 200, después 170 y bueno, yo creo que esta semana cuando salga va a estar más arriba todavía. Y para eso hicimos CDs físicos, porque en Estados Unidos todavía se manejan con CDs, las radios y los críticos de jazz, así que hicimos CDs y los enviamos a las radios y a los críticos de jazz. Y la idea también estoy pensando hacer vinilo, porque, por ejemplo, hice un show hace poco en Shanghai, y hace como 2 semanas, 3, y bueno, ahí me pedían vinilos, no CDs. Tenía los CDs y no sabía mucho qué hacer porque nadie tenía para escuchar CDs, así que la idea es hacer vinilos pronto para Asia y capaz para Europa y para California. Ahora voy a tener otro show en Shanghai el 2 de agosto. Así que sí, estoy medio dejándome guiar por la gente, ¿no? Lo que me pide. Claro, mira vos qué interesante eso, ¿no? Porque aquí en Argentina hay un pequeño revival del vinilo, pero todavía muy tímido. Con el CD no pasa nada porque nadie tiene reproductor. Exacto, sí. Con lo cual ya casi nadie hace discos físicos acá. Pero qué Sí. bueno que se siga demandando el producto, ¿no? El objeto. Sí, fue re lindo, sí, a causa de esta campaña que necesitaba CDs físicos, estuvo muy lindo, sí, llenar la tapa y las notas y todo eso, así que sí, la verdad que está lindo tener el producto físico. No lo había hecho para el disco anterior, así que está bueno que este exista físicamente. Buenísimo. Bueno, y para tu próxima visita a la Argentina, me imagino que ya estarás pensando algún otro concierto también. Bueno, mira, justo para celebrar el álbum anterior, So Amor, hicimos un show hace unos meses con Pablo y con su trío Cité Tango. Lo hicimos en la fábrica de Charly García, que es un nuevo lugar donde Charly ensayaba, que se convirtió en lugar en vivo, y tengo también la grabación de ese show. Así que, ¿quién te dice? Saquemos ese show que estuvo tremendo. Y tuvo una influencia un poco folclórica también, no solo es jazz, pero también tiene un poco de folclore, así que ese disco lo estamos evaluando también. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos para cualquier novedad que surja por ese lado. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Yo te agradezco un montón esta entrevista. Te felicito por el disco. Bueno, y que vengan muchos más. No, muchísimas gracias, Jorge, por el espacio, por compartir mi música y bueno, hasta la próxima, ¿no? Dale, te mando un gran abrazo. Dale, abrazo para vos. Bien, ahí veníamos de conversar con el músico argentino Tom Ricci, quien está radicado en California, Estados Unidos, y con él conversamos sobre un disco que grabó en vivo en Buenos Aires y que fue lanzado hace muy poquitos días y que se llama Happening en Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a escuchar algo más de música de este disco y ya continuamos aquí en La Llave. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal.
Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Western Union aplica tarifa cero para envíos a Venezuela con motivo del terremoto ocurrido en el país. El beneficio se extendió hasta el 20 de julio. Para más información, visite www.westernunion.com/ar. I don't know why I suddenly realized that we were not together, girl. It was all in my mind. But here I am, so lonely this life of mine, that I better go. Old blues made me remember moments of my life and my first time. But here I am, so lonely this life of mine, that I better go. Life, yeah, it ain't easy without you. Things, yeah, they aren't easy without you. Oh, oh. So lonely, I feel so lonely without you. Oh, please, baby, please come back to me. I don't know why suddenly realized we were not together, girl. It was all in my mind. Here I am, so lonely this life of mine, that I better go. Bien, ya se nos va terminando el tiempo de la llave de esta semana. Venimos de escuchar la entrevista con el músico argentino Tom Ricci, quien vive en California y lanzó su disco nuevo que fue grabado en vivo durante un concierto que ofreció en Buenos Aires. El disco se llama precisamente Happening in Buenos Aires y está disponible en todas las plataformas de streaming. De este disco ya escuchamos una versión del tango Naranjo en Flor
y también el tema All Blues, que es una adaptación en inglés del tema Desconfío, que pertenece al recordado bluesero argentino Papo. Y ahora, a modo de despedida, vamos a escuchar una versión de un clásico del jazz, que es What a Wonderful World. Pero antes de irme, quiero agradecer a los señores Gerardo Subirana y Javier Martínez en la operación técnica. Y también quiero recordarles a todos que La Llave es una producción de El Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio Comedios el sábado que viene a las 10 de la mañana. Que tengamos todos un excelente fin de semana y que podamos festejar con nuestra querida selección. ¡Aguante Argentina! ¡Chao! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, gray blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying along. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, 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 yeah. I'll think to myself, what a wonderful world. Oh.